¿Por qué estamos aquí? Si miras todo que Dios ha hecho en este mundo, en esta simulación, todo esto es para que Dios cree una familia. ¿Y cómo se hace todo esto? La Biblia dice que nosotros somos cosechados. Jesús dice que la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Se trata de poner el Espíritu de Dios en nosotros y perseverar en la cosecha de los primeros frutos, Pentecostés, la cosecha de almas. Y son los tres festivales de Dios donde almas están cosechadas. Y yo no lo supe hasta que yo empecé a guardar estos festivales correcto. Y Dios nos manda a guardar esta festival que viene y los otros dos festivales para invertir en las cosechas que son para la humanidad. Entonces hay que leer las instrucciones en el Antiguo Testamento donde Dios nos manda a guardar estos festivales. Vamos a leer Éxodos 23, verso 14. Yo lo voy a leer en inglés. You shall keep a feast unto me 3 times in the year. You shall keep the feast of unleavened bread. You shall eat unleavened bread 7 days as I commanded you, at the time appointed in the month of Abib. For in it you came out of Egypt, and no one shall appear before me empty. Entonces ahí habla de los días de pan sin levadura que Dios quiere que guardemos. Esa es la primera. 16. Also, the feast of the harvest of the first fruits of your labors, which you have sown in the field, and the feast of ingathering, in the end of the year, when you have gathered in your labors out of the field. Y ahí están los otros dos, que es el de Pentecostés, que es nuestra primera resurrección, y luego la última es la fiesta de tabernáculos, que es la resurrección de todos los hijos del reino de Dios después de nosotros. Entonces son 3 resurrecciones. Y no mencioné que Jesús es el que se resucita en los días de pan sin levadura. Dios separa estos tres porque Dios no habla del día de trompetas y Él no habla del día de aflicción. Verso 17. 3 times in the year all your males shall appear before the Lord God. Dios quiere que nosotros, que somos los hijos de Dios ahorita, que nos presentemos en estos 3 festivales de Dios. Y nos estamos presentando en el lugar donde Dios pone su nombre, en espíritu. Entonces, como los hermanos en las iglesias de Dios, los grupos, cuando ponen fiestas en México o en Jamaica, los filipinos, en otras partes en los Estados Unidos o en Chile, en Europa, ahí Dios escoge los lugares donde nosotros vamos, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y como Jesús dice, donde hay 2 o más personas, ahí está el Padre y Jesucristo en ellos. Y Dios bendice el lugar donde nos vamos. Porque ya nosotros no vamos a Jerusalén, donde antes físicamente estaba. Éxodos 34. Y esta es la escritura. Cuando lo leí la primera vez, mis ojos se abrieron. Y ahí es donde yo dije, ¿por qué yo no estoy guardando estos festivales de Dios correctamente? Porque yo antes, después del primer día, yo me iba para atrás a trabajar. Y yo no comía levadura, pero me iba para atrás al trabajo. Y Dios no quiere que nos vayamos para atrás al trabajo. Él quiere que guardemos esto juntos con hermanos como un festival, como un peregrinaje. Éxodos 34. Y vamos a empezar en verso 18. You shall keep the festival of unleavened bread. You shall eat unleavened bread 7 days as I commanded you, in the time of the month of Abib. For in the month of Abib you came out of Egypt. Entonces cuando Dios habla de Egipto, en verdad Dios nos sacó de este mundo, del pecado, porque antes nosotros estábamos en el gobierno de Satanás, en esta simulación, y Dios nos sacó con su poder y quiere que guardemos estos festivales. Hay que ir a verso 21. You shall work 6 days, but on the seventh day you shall rest. In plowing time and in harvest you shall rest. Entonces Dios quiere que descansemos en estos tiempos de cosechas. Verso 22. And you shall observe the festival of weeks, of the first fruits of the wheat harvest, and the festival of ingathering at the year's end. Ahí están los 3 otra vez. 3 times in the year shall all your males appear before the Lord God.
the God of Israel. 24. For I will cast out the nations before you and enlarge your borders. Neither shall any man desire your land when you shall go up to appear before the Lord your God 3 times in the year. Si todos los días estamos regresando a nuestras casas, ¿cómo que Dios nos va a proteger la casa? Y yo he oído ministros usar esta escritura para que cuando guardamos el festival de tabernáculos, pero no hablan de los otros 2 festivales que Dios quiere que guardemos, donde Él pone su nombre en espíritu y en verdad. Tenemos que salir de nuestras casas y estar afuera por 7 días, 8 días, hasta que regresemos. Y en ese tiempo que no estamos en casa, Dios va a mandar ángeles para que nos protejan nuestras casas. En la Pascua, los días de pan sin levadura, y en los 3, 4 días que estamos afuera, en el festival de Pentecostés. Y son pocos días, son 3 días, pero Dios quiere que lo guardemos afuera de nuestras casas, olvidar de todo lo del mundo y enfocarnos en Nueva Jerusalén. Ahora hay que leer Deuteronomio capítulo 16, verso 1. Keep the month of Abib and observe the Passover to the Lord your God, for in the month of Abib the Lord your God brought you forth out of the land of Egypt by night. 2. And you shall therefore sacrifice the Passover offering to the Lord your God of the flock and the herd, in the place which the Lord shall choose to place his name there. Entonces, para guardar la Pascua, ya nosotros no vamos a sacrificar animales, porque Jesús es el sacrificio para todo el tiempo. Y cuando nosotros guardamos la Pascua, ya no vamos a comer borrego, pero vamos a tomar el vino que representa la sangre de Jesucristo, y vamos a comer el pan que representa el piel de Jesucristo, para que nosotros renovamos el pacto que hicimos con Dios. Y como dice aquí, lo tenemos que hacer donde Dios pone su nombre, no en nuestras casas. Verso 4. And there shall be no leaven seen with you in all your borders for 7 days, nor shall any of the flesh which you sacrificed in the first day at sunset remain all night until the morning. Aquí habla de que no tengas levadura en el lugar que vas a estar por 7 días. Cuando te sales de tu casa para ir en el festival de Dios, no tienes que sacar levadura de tu casa, porque no vas a estar allí. Tú tienes que sacar la levadura en el lugar donde te vas a quedar por 7 días. Por mucho tiempo nosotros estábamos quedándonos en nuestra casa guardando este festival de 7 días después de la Pascua. Pero aquí dice que ellos antes se iban a Jerusalén a rentar un cuarto o ir en campañas en Jerusalén. Allí no había levadura, pero donde estaban antes, en sus casas, ahí podían dejar la levadura donde estaba. Y nosotros hacemos lo mismo, porque el mandamiento es de salir de tu casa. Ese es el mandamiento, eso nunca ha cambiado. No es algo que se ha hecho pobre, porque todo se ha magnificado. La cabra que se ha sacrificado muchas veces se ha magnificado, que es Jesucristo. Y es un sacrificio para todo el tiempo. Jerusalén, que es un lugar físico que nosotros miramos aquí, que ahorita se están peleando y se está destruyendo y tiene muchos enemigos. Ahorita se ha hecho más mejor, que es Nueva Jerusalén. Es una ciudad que nunca se va a destruir. Los enemigos nunca pueden meterse. Ya no vamos a ir a Jerusalén, pero vamos a ir a Nueva Jerusalén en espíritu y en verdad. Verso 5. You may not sacrifice the Passover offering within any of your gates, which the Lord your God gives you. Verso 6. But in the place which the Lord your God shall choose to place his name in, there you shall sacrifice the Passover offering at sunset, at the going down of the sun, at the time that you came out of Egypt. Aquí dice que no puedes sacrificar la Pascua, no puedes hacer el vino y el pan de Jesucristo en tu casa, en tu ciudad, donde vives, pero donde Dios pone su nombre. Tenemos que salir de nuestras casas y ir donde Dios usa el Espíritu Santo que nosotros tenemos y nos juntamos en un lugar donde nosotros estamos de acuerdo. No somos nosotros que hacemos esa decisión. Dios hace todas esas decisiones. Y este año vamos a guardar los 3 festivales de Dios y nada nos va a parar. Nadie. Ni el faraón de este mundo, el que representa a los gobiernos,
porque hay un virus. Vamos a guardar este festival con gozo de Dios. Verso 14. And you shall rejoice in your feast, you, your son, your daughter, your male servant, and your female servant, and the Levite, the stranger, the fatherless, and the widow within your gate. Y cuando los grupos grandes guardan la fiesta de tabernáculos, ellos leen estas escrituras para que nosotros nos recordamos que tenemos que tener gozo en estos festivales. Pero ellos lo leen en la fiesta de tabernáculos. Y aquí dice 3 veces al año, no solamente para tabernáculos, pero ellos leen esta escritura para solamente uno y ellos no guardan los 3. Y eso es algo bien raro que no lo hacen. No estudian esto. Y verso 16 es bien importante. Habla de los 3 festivales otra vez. Verso 17. Every man shall give as he is able, according to the blessing of the Lord your God which he has given you. Este es una ofrenda que es solamente para el festival. Cuando tú das tu ofrenda en el primer día, tú lo puedes dar en el segundo día, en el tercer día, pero tienes que traer algo que Dios te ha bendecido. Si Él te ha bendecido en un trabajo donde estás ganando un poquito más dinero, tú traes esa bendición, pero no es una ofrenda para el ministro, no es la primera. Esta ofrenda es para todos los hermanos y las hermanas que están en el festival, para que podamos comer como si somos reyes en Nuevo Jerusalén. Dios nos deja comer y tener gozo en estos días. Y van a haber gente que van a decir que por qué cuando leemos en Levíticos 23, cuando guardamos el festival de tabernáculos, ahí habla que tenemos que salir y hacer un tabernáculo, pero en los otros no habla de eso. Pero simplemente ese tabernáculo, ¿qué representa espiritualmente ese tabernáculo? Donde ponemos los árboles y todo eso. Eso representa que nosotros estamos en un cuerpo temporario, que un día vamos a estar resucitados y ya mero viene ese tiempo. Entonces tenemos que estar en este cuerpo por un ratito y un día Dios nos va a resucitar. Eso es lo que representa ese tabernáculo, que estamos aquí temporarios. Vamos a ir a una escritura más y es en Deuteronomio capítulo 12, verso 5. But you shall seek to the place which the Lord your God shall choose out of all your tribes to put his name there, even to his dwelling place you shall seek, and there you shall come, and there you shall bring your burnt offerings, and your sacrifices, and your tithes, your heave offering of your hand, and your vows, and your freewill offerings, and the firstborn of your herds, and of your flocks. Esto es bien interesante porque alguien me dijo que la única razón que Dios hizo un mandamiento para que todo Israel se iba 3 veces al año a guardar estos festivales es solamente para que ellos den sus ofrendas, traigan todas sus ofrendas, porque no pueden ir cada semana como nosotros a dar nuestra ofrenda o hacerlo por el internet o por correo, porque antes era bien difícil. Y eso no es una buena excusa. Sí es verdad que en estos 3 veces era una oportunidad para que den todas sus ofrendas. Dios todavía nos manda para que salemos. Porque aquí dice esto, verso 7. And there you shall eat before the Lord your God, and you shall rejoice all that you put your hand to, you and your household, in which the Lord your God has blessed you. Dios quiere que nosotros salgamos a guardar este festival como un peregrinaje. Salirnos de nuestras casas, de nuestros trabajos, por 1 semana y medio. Y quiere que nosotros comemos en su presencia, en espíritu. ¿Y cómo lo vamos a hacer en el gozo de Dios? Cuando estamos trabajando, cuando estamos regresando a nuestras casas, en el mundo. Eso no es posible. Es imposible aguardar estos festivales en nuestras casas como Dios quiere. Dios quiere que nos salguemos. Y ahorita hay una pandemia y es una persecución en el nombre del salud. No nos están persiguiendo en el nombre de la religión. Eso es bien interesante. Por eso hay muchos hermanos que se quedan en la casa en el sábado, que es cada semana que es más difícil. Y en el sábado nosotros todavía tenemos que salir. Y hay muchos que lo están guardando en el internet, que eso no vale. Ahí dice Pablo en el libro de Hebreos,
Los hebreos tenían una debilidad y era que no estaban guardando el sábado. No se estaban juntando, pero se estaban quedando en sus casas. Porque ahí en ese tiempo los estaban persiguiendo por la religión, porque creían en Cristo. Y ahí Pablo les estaba diciendo que no se olviden de guardar el juntamiento de los hermanos, como hay otros que lo están haciendo. Ahora hay que leer verso 13. Take heed to yourself that you do not offer your burnt offerings in every place that you see, but in the place which the Lord your God shall choose in one of your tribes. There you shall offer your burnt offerings, and there you shall do all that I command you. Entonces ahí dice que no puedes ir a dar tus ofrendas en cualquier lugar, pero tienes que ir al lugar donde Dios pone su nombre. Ahora verso 17. Este me gusta. You may not eat within your gates the tithe of your grain, or of your wine, or of your oil, or the firstborn of your herds, or of your flocks, or of any of your vows which you vow, or your freewill offerings, or of the heave offering of your hand. Verso 18. But you must eat them before the Lord your God in the place which the Lord your God shall choose, you and your son and your daughter and your manservant and your maidservant and the Levite within your gates. And you shall rejoice before the Lord your God in all that you put your hand to. Si tú tienes tu ofrenda para que tú puedes repartir con todos los hermanos, para que todos puedan comer igualmente como todos, los pobres y los ricos en la iglesia de Dios van a comer lo mismo. No te puedes quedar en tu casa y hacer eso. Tienes que ir y juntarte con los hermanos y las hermanas. Y ahorita que hay una pandemia es más difícil, pero está más grande la bendición de Dios. Vamos a leer Juan capítulo 4 verso 20. Our fathers worshipped in this mountain, but you say that the place where it is obligatory to worship is in Jerusalem. El Jerusalén de este mundo. 21. Jesus said to her, Woman, believe me, the hour is coming when you shall neither in this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You do not know what you worship. We know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour is coming, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father is indeed seeking those who worship him in this manner. 24. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and in truth. Aquí, como el sábado de Dios, como los mandamientos de Dios, no se fueron como cree todo el mundo, pero están en un nivel completamente nuevo. Todavía tenemos que guardar estos festivales. Son 3. Y ya no vamos a Jerusalén como dice Jesús, pero vamos a guardar estos festivales en espíritu y en verdad. Entonces, como cuando Jesús dijo que en el Antiguo Testamento dice, si tú cometes adulterio con una mujer, eso es pecado. Pero ahora Él dice, si lo piensas, es pecado. En el pacto viejo, la ley estaba escrita, pero en el nuevo pacto de Dios, la ley está escrita en nuestra mente. El Cordero ahora se convierte a Jesucristo. Jerusalén se convierte a Nuevo Jerusalén. Todas estas cosas físicos siempre puntaban a las cosas nuevas. Todo es más grande y no es más débil. Van a haber hermanos en las iglesias que van a decir que pues estos 3 festivales pues ya no hay lugar para guardarlo. Entonces nos quedamos en la casa, vamos para atrás a nuestros trabajos. No, eso no es verdad. Es más grande. Nosotros nos vamos a Nuevo Jerusalén, en espíritu y en verdad. Segunda de Crónicas, capítulo 30, donde el rey Ezequías empezó a guardar este festival de la Pascua correctamente, cuando ellos estaban en el Antiguo Testamento. Y ese es un ejemplo de cómo Israel, que era físico, se les olvidó de guardar este festival como Dios quería, en grupos grandes. Y ahorita, como está pasando, ya ha pasado
como 50 años que no se ha guardado este festival. Es posible en grupos grandes, porque yo no conozco otros grupos como nosotros que han guardado esto. Se les ha olvidado a los hermanos. Verso 1. And Hezekiah sent to all Israel and Judah, and wrote letters also to Ephraim and Manasseh, that they should come to the house of the Lord at Jerusalem to keep the Passover to the Lord God of Israel. Aquí el rey Ezequías mandó cartas a todo Israel para que vengan a Jerusalén a guardar el festival de Dios. Porque aquí la iglesia, como ahorita la iglesia, ha abandonado estos festivales. Y aquí está el ejemplo de cómo es fácil que Satanás quiere que nosotros nos olvidemos de este festival, que es la Pascua y los días de pan sin levadura, porque estos días se enfocan de sacar el pecado de nuestras vidas y meter a Jesucristo en nosotros. Y Satanás no quiere que guardemos este festival correcto, como ahorita que nos estamos alejando del sábado porque nos estamos quedando en la casa por el temor. Y ahí Dios no nos bendice. Verso 2. And the king and his leaders and all the congregation in Jerusalem took counsel to keep the Passover in the 2nd month, for they could not keep it in the time because the priests had not sanctified themselves sufficiently, nor had the people gathered to Jerusalem. Ahí tú puedes leer en Números 9, verso 11, donde Dios nos deja guardar la Pascua en el 2º mes si no podemos llegar a tiempo porque nos pasa algo malo y algo nos pasa donde no podemos guardar la primera Pascua. Entonces aquí ellos hicieron la decisión de guardar el festival entero en el 2º mes para que estén más listos porque apenas aprendieron que tenían que hacer esta cosa que es bien importante, aguardar el festival de Dios, donde Dios pone su nombre. Verso 4. And the thing pleased the king and all the congregation. 5. And they established a decree to send a notice throughout all Israel, from Beersheba even to Dan, that they should come to keep the Passover to the Lord God of Israel at Jerusalem, for they had not done it in large numbers, as it was written. Aquí dice que no se ha hecho este festival en grupos grandes como antes. Y ahí te dice que es bien fácil para olvidarse uno de este festival, porque ha pasado aquí muchas veces en el Antiguo Testamento. Físico Israel lo hizo. Y es bien posible que Israel espiritual que somos nosotros los hemos hecho muchas veces. Entonces Dios nos da chance de recordarnos y guardarlo otra vez. Verso 6, aquí Dios manda cartas de corrección a todo Israel que no están guardando este festival para que vengan y se humillen a Dios para guardar este festival bien bonito. Then the runners went with the letters from the king and his princes throughout all Israel and Judah, and according to the commandment of the king, saying, O children of Israel, turn again to the Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, and he will return to the remnant of you, who have escaped out of the hands of the king of Assyria. Estos reyes mundanos que vienen y agarran a la gente de Israel y los meten a esclavos, eso representa un pecado bien grande, una adicción donde Dios dice, si tú te quedas en tu pecado, Él deja que el pecado, que la adicción te agarre y no te va a dejar por un tiempo. Él deja que este pecado sea tu Dios por un tiempo. Así dice en Jueces capítulo 2. Pero aquí, como dice, hay un tiempo donde cuando se humilla a Israel y están en estos países, como nosotros estamos en este pecado, y no debe que ser así, tenemos que ser más fuertes, pero cuando pase, Dios nos perdona y deja que el pecado nos deje, que este rey, que es una adicción bien fuerte, nos deje. Y aquí Israel se ha escapado de este rey y ahorita están libres y le está dando un chance para guardar estos mandamientos de Dios porque ya no son esclavos en la mente de este pecado y le está dando chance, una chance. Es bien importante de saber eso, que no regresan para atrás a esa esclavitud, a esos pecados,
porque va a haber un tiempo donde Dios ya no nos va a dar chance y Él nos va a dar gracia, nos va a dar muchas chanzas, porque si Él mira que nosotros estamos usando nuestro hombre nuevo para que nos callemos y nos levantamos otra vez y tratar de seguir otra vez, de guardar estos festivales, guardar los mandamientos de Dios y ya salirnos de estos pecados, estas adicciones, ya no hacerlos. Él nos da más gracia. Pero esa es la cosa aquí. Ezequías está hablando con gente donde Dios los está dejando oír. Tienen oídos espirituales para oír. Y tienen una chance, porque la adicción no está en sus mentes ahorita. Están oyendo estas cartas. Verso 7. And do not be like your fathers and like your brethren who sinned against the Lord your God of their fathers, and therefore gave them up to desolation, as you see. And do not be stiff-necked like your fathers were, but yield yourselves to the Lord, and enter into his sanctuary, which he has sanctified forever, and serve the Lord your God, so that the fierceness of his wrath may not turn away from you. Me gusta en versículo 8, donde dice, enter into his sanctuary, que nosotros entremos en el templo de Dios, y en espíritu y en verdad lo vamos a hacer. Dios quiere que lo hacemos. No hay excusa para no hacerlo. Dios quiere que aprendamos más de su plan, que es bien maravilloso. Pero tenemos que humillarnos y no hacernos fuertes y pensar que esto no es importante. Que hay que seguir las tradiciones de nuestros padres y seguir guardando nomás el primer día y el séptimo día. No, no hay que hacer eso. Hay que guardar el festival de Dios. Hay que ir en Nuevo Jerusalén, en espíritu y en verdad. Porque sabemos que nosotros somos piel y no nos vamos a ir a Nuevo Jerusalén. Eso es verdad, porque somos físicos todavía. Pero Dios quiere que vamos a un lugar donde Él va a poner su nombre. Él escoge el lugar, no nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios cuando nos juntamos en un lugar a guardar este festival. Ese es el mandamiento, es bien importante. Verso 9. For if you turn again to the Lord, your brethren and your children shall find compassion before those who lead them captive, so that they shall come again into this land. For the Lord your God is gracious and merciful, and will not turn his face away from you if you return to him. 10. So the runners passed from city to city in the land of Ephraim and Manasseh, even to Zebulun, but they laughed them to scorn and mocked them. Y eso es algo bien triste, porque sí hay hermanos y hermanas que van a oír este mandamiento. Hay que guardar los 3 festivales, la Pascua y los días de pan sin levadura. Pero se ríen y van a decir que esa es una tradición. Eso es algo que no tenemos que hacer. Nuestro ministro no lo hace, entonces nosotros no lo vamos a hacer. Tú eres responsable de tu alma, no el ministro. Cuando Dios te juzga y te va a preguntar, ¿por qué no guardates mi Pascua? ¿Por qué no guardates mis festivales, mi Pentecostés y mi festival de tabernáculos correctamente? Ahorita que hay pandemia, hay muchos que también están guardando el tercero. Pero los otros dos, ¿por qué no guardate los otros dos? ¿Qué le vas a decir? Que no, pues mi ministro, que es el que nos manda a nosotros, él sigue a Jesús y nosotros lo seguimos a él como él sigue a Jesús. Pero esa ni es una excusa, porque Jesús también guardó los 3 festivales. Verso 11. Nevertheless, various men from Asher and Manasseh and Zebulun humbled themselves and came to Jerusalem. Estos tribus de Dios físicos representan Israel espiritual. Estos son hermanos y hermanas que se humillaron y sí guardaron este festival. Y eso es algo bien bonito. Eso es lo que nosotros queremos hacer ahorita, es guardar los festivales en grupos grandes. Y es posible que no va a pasar. Y si no pasa, pues eso es una pérdida para ellos. Pero yo lo voy a hacer. Mis hermanos lo van a hacer. Lo vamos a hacer juntos. Y si somos un grupo grande, para Dios eso es algo bien grande. Eso es una maravilla. Verso 12. Also in Judah, the hand of God was to give them one heart to do the command of the king and of the princes by the word of the Lord. Wow. 13. And many people gathered at Jerusalem to keep the festival of unleavened bread in the 2nd month, a great congregation.
Y ahí dice, muchos hermanos y hermanas guardaron en Jerusalén, que para nosotros es Nuevo Jerusalén, este festival. 14. And they arose and took away the altars that were in Jerusalem, and all the altars for incense to other gods they took away, and cast them into the brook Kidron. Antes de la Pascua, como dice aquí, tenemos que examinarnos. Nosotros nos examinamos todos los días, pero antes de la Pascua, mucho más. Y todas las cosas, pecados que tenemos, hay que tirarlos todos y olvidarnos de ellos y cambiar. Dios quiere que cambiemos, cambiar y hacernos más como Él antes de la Pascua, para que nosotros entendamos que esto es algo bien serio, que podemos perder nuestra alma, podemos quemar en el lago de fuego si no cambiamos. Queremos vida eterna, queremos ir a Nuevo Jerusalén. Y cuando Dios mira que estamos yendo 3 veces al año, en espíritu y en verdad, a Nuevo Jerusalén, ahí Dios mira, en verdad queremos ir a ese lugar y queremos esos cuerpos nuevos que Dios tiene, que nosotros estamos esperando. Verso 15. And they killed the Passover on the 14th day of the second month. And the priests and the Levites were ashamed and sanctified themselves, and brought in the burnt offerings into the house of the Lord. And they stood in their place after their manner, according to the law of Moses, the man of God. The priests sprinkled the blood from the hand of the Levites. For many in the congregation were not sanctified, and the Levites were over the killing of the Passover lambs, for everyone who was not clean, in order to sanctify them unto the Lord. Y nosotros sabemos que este cordero representa a Jesucristo, porque cuando todos guardaron esta Pascua, nosotros sabemos que somos sucios, y ese es el tema de este festival, que nosotros somos sucios y queremos ser limpios y necesitamos la misericordia de Dios, necesitamos la sangre de Jesucristo, la piel de Jesucristo, todo lo que Jesucristo hizo, lo necesitamos. Verso 18. For many of the people, many from Ephraim and Manasseh, Issachar and Zebulun, had not cleansed themselves, but ate the Passover otherwise. Then it was written, but Hezekiah prayed for them, saying, May the good Lord pardon everyone who prepares his heart to seek God, and the Lord God of his fathers, though not cleansed according to the purification of the sanctuary. Y ahí está la tema otra vez, que nosotros necesitamos que Dios nos limpie, que Dios nos dé su misericordia, su gracia. Pero solamente si nosotros estamos en la mente del hombre nuevo. Si estamos en la Pascua con el hombre viejo, eso ahí Dios no nos da gracia. Ahí tenemos que tener cuidado. Tenemos que arrepentirnos y cambiar y usar el hombre nuevo, porque solamente Dios les da gracia y misericordia al hombre nuevo. Verso 20. And the Lord hearkened to Hezekiah and healed the people. Eso es algo bien bonito. Wow. Verso 21. The children of Israel were present at Jerusalem and kept the festival of unleavened bread 7 days with great gladness. And the Levites and the priests praised the Lord day by day with loud instruments to the Lord. Ahí te dice, day by day. Nosotros guardamos el festival con gozo, como dice aquí, día por día. Nosotros no nos vamos para atrás al trabajo. Nos quedamos en el lugar donde Dios pone su nombre. Verso 22. And Hezekiah spoke encouragingly to all the Levites who taught the good knowledge of the Lord, and they ate the appointed things 7 days, offering peace offerings and making confession to the Lord God of their fathers. Esas cosas que dice allí es el pan sin levadura, que representa a Jesucristo, que nosotros estamos comiendo. Nos estamos metiendo Jesucristo en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, cambiando en estos 7 días de pan sin levadura. Verso 23. The whole assembly took counsel to keep another 7 days, otros 7 días, and they kept another 7 days with gladness. 25. And all the congregation of Judah, with the priests and the Levites and all the congregation that came out of Israel, and the strangers that came out of the land of Israel, who lived in Judah, rejoiced. Verso 26. And there was
great joy in Jerusalem, for since the days of Solomon the son of David, the king of Israel, there was nothing like this in Jerusalem. Ahí te explica que no lo han hecho en una congregación bien grande desde los días de Salomón. Yo he leído en 1962 el ministro Herbert W. Armstrong, él quitó este festival. Ellos antes lo guardaban. Él un día declaró que lo teníamos que guardar, que esto era bien importante, que era en 1955, que él dijo, lo tenemos que guardar, esto es bien importante, lo voy a poner abajo para que lo vean, que antes lo guardaban, pero lo quitó, y no sabemos por qué lo quitó. Si lo encontramos, no va a ser razón buena, va a ser una excusa mala, que nomás guardan uno, que es el Festival de Tabernáculos. Y si lees, el rey Josiah, él también tenía que regresar para atrás a este festival de Dios. Y Dios les dio misericordia otra vez. Ya no los iba a destruir. Vamos a ir a ciertas escrituras donde Jesús guarda los festivales de Dios. Vamos a empezar con Lucas capítulo 2, verso 41. Now his parents went to Jerusalem every year at the festival of the Passover. And when he was 12 years old, they went up to Jerusalem according to the custom of the festival. Todos ellos entendían que ellos iban 3 veces al año a guardar el festival. Y aquí fueron a Jerusalén para guardar el festival. Ahora vamos a Juan 2, verso 13. Now the Passover of the Jews was near, and Jesus went up to Jerusalem. Ahí está otra vez. Jesús guardó las 3 festivales de Dios. Jesucristo hizo la voluntad de Dios y nosotros hacemos lo mismo. Ahora vamos a Juan 12, 12. On the next day, a great crowd of the people had come for the festival when they heard that Jesus was coming to Jerusalem. Hay muchas escrituras donde explica que cuando hay un festival, Jesús va a Jerusalén. Ahora vamos a leer una escritura donde es una prueba que Jesús, él no va a Jerusalén por otra razón, pero solamente por los festivales de Dios. Y ese es Juan capítulo 7, verso 1. After these things, Jesus was sojourning in Galilee, for he did not desire to travel to Judea, because the Jews were seeking to kill him. Now the Jews' feast of tabernacles was near. Entonces Jesús no va a Jerusalén temprano, y cuando se termina el festival, él no se queda por más tiempo, él se va. Y cuando Jesús no tenía deseo de ir a Jerusalén, él todavía se iba, pero cuando empieza el festival. Ahora vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 13. Este versículo es bien importante porque aquí te enseña que para el Pentecostés fueron a Jerusalén, rentaron un cuarto para guardar este festival, y todos que no fueron a Jerusalén a este tiempo no recibieron el Espíritu de Dios. Solamente 120. Verso 13. And after entering Jerusalem, they went into the upper chamber, where both Peter and James were staying, and John and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Jude the brother of Jesus. All of these were steadfastly continuing with one accord in prayer and supplication, together with the women, including Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Ellos guardaron el festival de Pentecostés como Dios manda. Y ahorita que lo hacemos en espíritu, en verdad, ellos se fueron a Jerusalén. Nosotros, otra vez estoy diciendo, no nos vamos a Jerusalén, pero vamos a Nuevo Jerusalén. No nos quedamos en nuestra casa. Eso es algo bien débil. Hay hermanos que creen que nos quedamos en nuestra casa, pero eso no es verdad. Nosotros nos vamos a Nuevo Jerusalén. Ahora vamos a terminar con Éxodos capítulo 5. Y aquí, cuando Dios nos manda a ir a estos 3 festivales, siempre va a haber problemas. Siempre el mundo nos va a tratar de atacar, nos va a tratar de parar de guardar este secreto, que no es secreto, está en la Biblia,
pero se ha hecho secreto porque Satanás ha usado la tradición de la iglesia de Dios para no guardar este festival por muchos años. Y aquí el faraón representa al gobierno, representa nuestros jefes en nuestros trabajos o cuando estamos en la escuela, que tenemos un montón de tarea, pero tenemos que dejar todo eso y enfocarnos en el plan de Dios, que son las 3 cosechas de almas. Es bien importante. Versículo 1. And afterwards Moses and Aaron went in and told Pharaoh, Thus says the Lord God of Israel, Let my people go, that they may hold a festival to me in the wilderness. And Pharaoh said, Who is the Lord that I should obey his voice and let Israel go? I do not know the Lord, neither will I let Israel go. And they said, The God of the Hebrews has met with us. Let us go, we pray you, 3 days' journey into the desert, to sacrifice to the Lord our God, lest he fall upon us with plague or with the sword. And the king of Egypt said to them, Moses and Aaron, why do you keep the people from their work? Get to your burdens. El faraón aquí representa al gobierno. Ahorita el gobierno quiere que nos quedemos en nuestras casas porque hay una pandemia, pero Dios nos manda para ir a una festival. Y si nos quedamos, es como si nos estamos quedando en la mente de Egipto, quedándonos en esclavitud. En este tiempo de los 3 festivales, estamos quebrando una ley de Dios y Dios quiere que nos vayamos a esta festival, a comer enfrente de Él, así dice. Y si nosotros perdemos nuestros trabajos, Dios nos va a bendecir con otro trabajo, porque Él quiere que no tengamos temor. Y así dice, hay una escritura donde dice que tenemos que guardar estos 3 festivales para que podamos aprender el temor de Dios. Va a haber el gobierno, va a haber nuestros trabajos, la escuela, que nos van a tratar de dar temor. Pero si nosotros guardamos estos 3 festivales, ahí aprendemos el temor de Dios, que vamos a tener más temor a Dios que el mundo. Oiga la palabra de Dios. Esta es una carta de Dios que Dios manda a toda Israel espiritual a guardar este festival que nos hemos olvidado. Esa es la verdad. Para que nosotros podamos estar en Nueva Jerusalén con Dios, con Jesucristo, con sus ángeles, guardando este festival en espíritu y en verdad.